Desde hace más de 30 años, el mundo ha puesto su mirada en las famosas bandas de narcotraficantes comúnmente llamados mafiosos, con asiento en América Latina, principalmente en Colombia, Venezuela, Bolivia y ahora en México. Pero muy pocas veces se habla de las mafias rusas, quienes además de nutrirse del narcotráfico, también manejan el contrabando de armas, oro, diamantes, esmeraldas, coltan y hasta materiales radioactivos. Una investigación independiente realizada en el año 2010 señaló que la mafia rusa, junto a varios grupos delincuenciales chinos, estaban suministrando uranio radioactivo a Corea del Norte, motivo por el cual este país, dirigido por uno de los dictadores más sanguinarios de la historia, ha podido desarrollar un programa nuclear que pone cada día más nervioso al Pentágono, al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y al mundo entero, a pesar de tener encima las más duras sanciones económicas. En lo sucesivo de este informe estaré revelando una de las artimañas más geoestratégicas de Vladimir Putin, que señala por qué el líder de la Federación Rusa se sostiene en el poder y por qué está llevando a cabo esta invasión a Ucrania. ¿Defiende Vladimir Putin los intereses de alguien más o es simplemente nacionalismo? Vamos a verlo. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este informe es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. La mafia rusa es una gama de organizaciones del crimen organizado, originarios de la ex Unión Soviética, que corresponde a los actuales estados postsoviéticos, países de la Comunidad de Estados Independientes. Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, la apertura económica de la región permitió a estos grupos expandirse internacionalmente, hasta el punto de convertirse en organizaciones criminales de gran influencia a nivel mundial. Son activos en la mayoría de los sectores de la sociedad rusa. Los criminales rusos son también activos internacionalmente en el comercio ilegal de petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y de materiales nucleares y en el lavado de dinero. En diciembre de 2009, Timur Lakonin, el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia, tuvo que reconocer que sí existe la mafia rusa, pero lo reconoció a medias, y abro comillas. Ciertamente hay muchos crímenes en los que están involucrados muchos de nuestros antiguos compatriotas en el extranjero, refiriéndose a los mafiosos rusos que manejan los hilos de los negocios ilegales a nivel mundial, en los que también está involucrado Vladimir Putin. Este hombre también agregó, pero no hay datos que sugieran que una antigua estructura organizada de grupos criminales rusos exista en el extranjero. Y cierro comillas. Déjame decirte que esto es completamente falso. Este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el discurso de la Unión, dijo que el gobierno estadounidense perseguiría a los ricos y potentados multimillonarios rusos que tienen negocios ilegales y propiedades en todo el mundo. Por supuesto que no mencionó la mafia rusa, pero es más que obvio que se refiere a ellos, quienes también tienen sus tentáculos dentro de los Estados Unidos. El crimen organizado ha existido en Rusia desde la época de los zares y desde la época de la Rusia imperial, en la forma de bandidaje y hurto. Y uno de los negocios más lucrativos de la delincuencia rusa hoy es la trata de personas, en donde la prostitución es la reina, seguida de la falsificación de documentos como pasaportes, visas y permisos especiales que solo se les confiere a diplomáticos. De esta manera, y con el auspicio de Putin, la mafia rusa ha podido ingresar a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia y pare de contar, desde donde manejan los negocios ilícitos de varios grupos de mafiosos de la Federación Rusa. En el periodo soviético surgieron los borsakone, o ladrones en la ley, o ladrones de cuello blanco acá en Occidente,
Esta clase de delincuentes tenía que cumplir ciertas normas en el sistema penitenciario, pero podían manejar sus negocios ilícitos con el auspicio del gobierno ruso. Una de esas reglas era que estaba prohibida la cooperación con las autoridades del país de cualquier tipo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, algunos presos hicieron un trato con el gobierno para unirse a las Fuerzas Armadas a cambio de una sentencia reducida. Esto provocó que a su regreso a la cárcel fueran atacados y asesinados por los reclusos que permanecieron fieles a las reglas de los ladrones por haber violado el código delincuencial. Durante la época en que la economía soviética tomó un giro hacia abajo, el Bori asumiría el control del mercado negro con la ayuda de funcionarios corruptos, suministrando productos tales como la electrónica o comida extra durante la época de Brezhnev. El verdadero auge de las organizaciones criminales empezó en 1988, durante el gobierno de Mikhail Gorbachev. La ex Unión Soviética legalizó la empresa privada, algo que estaba prohibido dentro del comunismo, lo que permitió el libre comercio de toda clase de mercancías sin ninguna restricción. Pero la nueva ley no dejó claro los reglamentos y la seguridad de la economía de mercado. Luego entonces, ¿fue esto hecho a propósito? Por supuesto que sí. Desde nuestro análisis hemos encontrado que la economía rusa estaba quebrada. Y no es porque lo hemos inventado, sino porque eso ya está comprobado. Y ellos mismos se dieron cuenta de que el sistema comunista era el causante de ese desastre económico. Entonces, ¿cuál era el camino? ¿Cuál era la solución? Legalizar la empresa privada. Y bajo la mesa legalizar a las mafias rusas. La economía rusa necesitaba resurgir al estilo de China, pero con un ingrediente adicional. Esta vez lo harían permitiendo el desarrollo de toda clase de negocios ilícitos que aportaran económicamente al gobierno para salir del colapso. Los mercados criminales comenzaron a formarse, siendo el más notorio el mercado de redes de prostitución de Rinsky, muy cerca de la estación de ferrocarriles de Rinsky, en la capital rusa. Cuando se disolvió la Unión Soviética, fue porque la economía estaba colapsada, dando lugar a una desintegración social, haciendo que muchos trabajadores del exgobierno comunista, desesperados por dinero, recurrieran a la delincuencia y que otros se unieran a exciudadanos soviéticos que se trasladaron al extranjero, en donde la mafia rusa se convirtió en una extensión natural de esta tendencia. Exagentes de la KGB, deportistas y veteranos de la guerra de Afganistán y de la primera guerra chechena, que ahora se encontraban desempleados, pero con experiencia en los ámbitos que les podrían resultar útiles en la delincuencia, se unieron a la creciente ola de mafias que estaba inundando al país. ¿Y sabes qué sucede cuando las mafias empiezan a crecer? Se expanden a otras naciones y abarcan más negocios ilegales. La corrupción generalizada, la pobreza y la desconfianza en las autoridades de Rusia solo contribuyeron al auge del crimen organizado. El sicariato, los atentados y los secuestros alcanzaron un máximo histórico con numerosos asesinatos entre bandas, llevándose a cabo dentro del país. A mediados de los 90 se creía que el ucraniano israelí Don Semyon Mogilevich se había convertido en el jefe de jefes de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa y fue descrito por el FBI como uno de los hombres más peligrosos del mundo. Y escucha bien esto, en 1993 casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de la mafia y el 80% de las empresas privadas estaban pagando dinero por protección. En ese año 1.400 personas fueron asesinadas en Moscú y miembros de la delincuencia mataron a empresarios que no pagaron por la extorsión, también a periodistas, políticos y propietarios de otros bancos que se opusieron a la mafia. La nueva clase criminal de Rusia tomó un enfoque más occidentalizado y empresarial, semejante a la delincuencia organizada, pero con el aval del Kremlin. En los últimos años, el FBI y los servicios de seguridad rusa han tomado duras medidas en contra de la mafia, aunque el impacto de esto aún no ha sido contundente.
¿Y sabes por qué? Porque el gobierno ruso, ahora dirigido por Vladimir Putin, tiene que dar la apariencia de que está combatiendo a la delincuencia de su propio país, pero en realidad no lo hace. Muchos mafiosos se han convertido en ricos en Norteamérica y han comenzado a imitar a la mafia italiana en cuanto al estilo de vida. Esto ha conducido a un aparente suavizamiento de la mafia, ya que en realidad puede ser más peligrosa que nunca. Con la apertura del antiguo bloque del este al mundo y la internacionalización de su economía, también dieron a la mafia rusa conexiones con otras organizaciones criminales en todo el mundo, como los tríadas chinos o la italiana conocida como Cosa Nostra. Las conexiones con los carteles del crimen organizado de América Latina permitieron a la mafia rusa importar cocaína a su país. Vyacheslav Ivankov, alias Yaponchik, fue la primera gran figura del crimen organizado, étnicamente ruso, perseguido por el gobierno de los Estados Unidos, mientras dirigía su red de extorsión de Brighton Beach, en el Brooklyn, estado de Nueva York. El crimen organizado ruso se ha extendido a muchos otros países, a Israel, India, Hungría, Sudáfrica, España y Tailandia. A principios de 1993, el Ministerio del Interior de Rusia informó, como quien dice algo que ya todo el mundo sabe, que había más de 5.000 grupos del crimen organizado operando en Rusia. Estos grupos estaban compuestos por un estimado de 100.000 miembros, bajo el liderazgo de 18.000. Aunque las autoridades rusas supuestamente han identificado actualmente a más de 5.000 grupos criminales en ese país, los funcionarios rusos dicen que solo aproximadamente 300 de ellos tienen alguna estructura identificable. Y el resto son individuos en la sombra. ¿Por qué? Los grandes capos de la mafia rusa están protegidos por el Estado que dirige Vladimir Putin. Las autoridades moscovitas informaron que los grupos del crimen organizado en Rusia no están estructurados como los de Estados Unidos, para restarle importancia a las agrupaciones delictivas del país. Pero un informe independiente señaló que a menudo hay rivalidades entre ellos, dando como resultado muchos fallecidos. Fuentes bien informadas dentro de la red de ejecución de delitos financieros de los Estados Unidos han proporcionado un modelo de la estructura de los grupos en Rusia. El principio detrás de esta estructura es minimizar el contacto con otras células que podría conducir a la identificación de toda la organización. Se ha llegado a identificar una especie de cuerpo de inteligencia en medio de los grupos delincuenciales, quienes reclutan nuevos miembros después de una investigación exhaustiva a los candidatos. Uno de los perfiles más buscados es que los candidatos hayan pertenecido a instituciones policiales y del gobierno o de inteligencia, o incluso haber estado en prisión. La investigación a la que tuvimos acceso de una fuente que perteneció a la KGB dice que en 1993 el 80% de los bancos rusos pertenecían a la mafia rusa y a día de hoy esto no ha cambiado. Por lo tanto, continúan al mando del país. Los militares rusos responden a las órdenes de este poderoso grupo de mafiosos y Putin es su representante dentro del Kremlin. Y por esto es que el líder ruso es intocable, al punto que nadie se atreve ni siquiera a referirse a él o a describirlo. En una entrevista a varios integrantes de su partido político, les hicieron la pregunta sobre quién era Putin, y ninguno de los 5 se atrevieron a responder. ¿Por qué? Porque Putin es intocable y está respaldado por la mafia rusa. Como conclusión, Vladimir Putin es la cabeza visible de la poderosa mafia rusa y busca la expansión de sus dominios, es decir, expandirse a otros países. Y esta es la excusa perfecta para invadir a Ucrania. Putin sostiene que el gobierno ucraniano está compuesto por drogadictos y neonazis, lo cual es una completa mentira, pues el mismo presidente Volodymyr Zelensky es judío y 3 de sus tíos fallecieron en el Holocausto. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte, darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.